Continuamos con el circuito 3, ríos y ciudades, amalgama perfecta para la competitividad. Las personas que voy a invitar al escenario van a hablar sobre ríos que impulsan turismo y desarrollo económico local. En esta conversación abordarán el desarrollo turístico a nivel nacional, presentando propuestas que impulsen el turismo como motor de fortalecimiento de la economía local, la integración ciudadana y el cuidado por los cuerpos de agua. Antes de llamar a las personas al escenario, debo hacer un anuncio para todos nuestros panelistas, solamente para panelistas River City 2025. En la agenda programada para mañana tenemos la experiencia Petar del Caribe, una visita a la primera planta de tratamiento de aguas residuales del Caribe colombiano, que está ubicada aquí en Montería y es operada por Veolia. Este espacio está preparado para ustedes con el propósito de que conozcan sobre el manejo de las aguas residuales, las tecnologías de última generación con las que cuenta esta infraestructura. Pueden inscribirse en un enlace que desde la organización les han compartido a sus correos electrónicos. Esto, repito, es solamente para los panelistas. Y ahora sí, invito al escenario a Ricardo Agudelo Sedano, a Isabel Pla, Álvaro José Redondo, Rodolfo Sea Navarro y Fernando Rambaldi. Ricardo Agudelo será el moderador de esta conversación. Es abogado con estudios de doctorado en Sociedades de la Información y el Conocimiento de la Universitat Oberta de Cataluña y el Derecho de la Universidad Católica. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público, tanto del orden local y regional como nacional. Además, ha sido consultor y docente académico, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Actualmente es gerente de la RAPE, Región Central, Colombia. Isabel Pla, ministra de la Mujer y Equidad de Género en el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Hoy es directora de la consultora Punto Equality, presidenta de la corporación Somos Mujeres por Chile, columnista de El Mercurio y panelista habitual en radio y televisión. Fernando Rambaldi es el intendente de La Calera en la Argentina. Es profesor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Historia de América con doble titulación por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Álvaro José Redondo Castillo es director ejecutivo de Cor Magdalena en Colombia. Es ingeniero industrial especializado en gerencia con maestría en administración de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y Rodolfo Sea Navarro es el contralor delegado de Comercio y Desarrollo Regional en Colombia, es economista de la Universidad de los Andes, magíster en Administración de Empresas de INALDE Business School de la Universidad de La Sabana y especialista en finanzas internacionales. Bienvenidos. ¿Quedó así? Muy buenos días. Bueno, hemos tenido un día y una mañana maravillosa contando experiencias, escuchando todos los esfuerzos que hacen las ciudades y los municipios por desarrollarse a partir y frente al agua, a los ríos, descubrirlos nuevamente, descubrir nuestra identidad y demás. Yo soy Ricardo Agudelo Sedano, soy el gerente de la región administrativa y de planificación especial del centro del país. Esto más o menos es una asociatividad de departamentos. En el caso nuestro también está Bogotá, está Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y Meta. Es el centro del país. Para nuestros visitantes es el equivalente, por ejemplo, a la existencia de provincias en algunos lugares, estados que se reúnen, etcétera.
Y esto pues se constituye en una orden que dio la Constitución Política de Colombia de reordenar el territorio. Y el gran impulsor fue una persona aquí de esta región, que es Orlando Falsborda, y de un constituyente que ahora es gobernador del departamento del Atlántico, que impulsó las regiones como espacios de cohesión y de impulso hacia el desarrollo. Hay 9 regiones en Colombia y la nuestra en específico, la región central, que está constituida por estos departamentos mencionados. Ahí están las diferentes regiones del país, y la nuestra es esta, en el centro de Colombia. Y estos son algunos datos que ustedes van a ver ahí sobre las características de esta. Allí está casi el 50% del Producto Interno Bruto se genera en estos departamentos, y además tiene una riqueza hídrica impresionante, tiene 78 grandes subzonas hidrográficas, tiene todo el desarrollo, la garantía, el 20% del agua del país se genera allí, y tiene 18 páramos que originan precisamente la característica de la región. El papel nuestro, ¿cuál es? Ordenar el territorio alrededor de ese sistema hídrico que hay. Entonces hemos hecho un plan de seguridad hídrica y hemos construido unos indicadores, un índice de seguridad hídrica que nos mantiene permanentemente informado cómo va la evolución y qué acciones hay que emprender. Como lo señalaba ahora Elkin, la base fundamental es tener información clara y precisa para toma de decisiones, y esto es lo que nos permite a nosotros el plan de seguridad hídrica y el índice de seguridad hídrica. Esa es nuestra experiencia. Yo quisiera en este panel como moderador, y teniendo la calidad de personas que hay aquí, tenemos 2 exministros, un alcalde o intendente, lo traduzco, y un nada más y nada menos que quien gerencia el río más importante que tiene Colombia y que une a Colombia casi en todos sus departamentos, que es el río Magdalena, Cor Magdalena. Entonces vamos a escuchar una experiencia maravillosa desde el punto de vista, por ejemplo, de las mujeres. Voy a hacerles una pregunta que será respondida por todos, y es: escuchando todo lo que hemos visto en este día y medio, los ríos históricamente han sido fuente de vida, de comercio, pero también de cultura. Entonces, con todos estos componentes, con los retos que se encuentran, ¿cómo creen ustedes que hoy, en el contexto actual de cambio climático, pueden convertirse en verdaderos motores de desarrollo turístico y económico local? Le voy a dar la palabra primero a Isabel Prá, porque ella nos puede contribuir desde su enfoque de inclusión social, de equidad. Fue ministra de la Mujer en Chile. ¿Qué proyectos desde la inclusión social turísticos se pueden impulsar? ¿Tenemos la presentación? A ver, mientras ponen la presentación, muchas gracias por la presentación. Yo tengo 2 misiones hoy día, 3 misiones. La primera, soy la Pepe Grillo, ese personaje que siempre tiene que recordar que la humanidad está constituida por la mitad de mujeres y la mitad de hombres, y ese Pepe Grillo, la Pepe Grillo, que tiene que recordar que todavía en América Latina y el Caribe las mujeres enfrentamos barreras mucho más altas para todo lo que hemos visto en estos 2 magníficos días de conferencia, para gestionar el medio ambiente, para salir adelante, para prosperar, para insertarnos en la academia y también, ¿cierto?, para ser competitivas en hábitat como el que nos está acogiendo hoy día y el que nos convoca en River City, que es la situación y las oportunidades de los ríos.
esa es la primera misión, y la segunda, hablarle a los que toman decisiones políticas, los intendentes, los alcaldes, si hay personas del mundo privado, ¿cierto?, que están tomando decisiones de oportunidad. Hablar de la inserción de las mujeres en el mundo laboral y de las oportunidades en la industria del turismo, podríamos estar hablando aquí un día y medio, son muchas las variables culturales y sociales. Me voy a concentrar en 4 claves y mi segunda misión es ser lo más breve posible. Estoy segura que ustedes conocen muy bien estos temas. Mi misión es ordenar estas claves e invitarlas, ¿cierto?, a que esas claves generen oportunidades. La primera es, ¿dónde está el controlcito de...? ¿Ah? El controlcito de... La primera es muy importante. Y una ciudad como Montería y todas las ciudades que tienen oportunidades de desarrollar industria turística tienen que saberlo bien. ¿Qué significa para las mujeres tener ingresos propios? Vamos a partir desde ahí. En América Latina y el Caribe, 1 de cada 4 mujeres no tiene ingresos propios, versus 1 de cada 10 varones que no tienen ingresos propios. El ingreso propio significa libertad, significa igualdad de derechos, significa también un seguro de vida. Y yo creo que quienes han trabajado en el mundo local, en el mundo de los gobiernos, lo saben muy bien. Cuando una mujer tiene un ingreso propio, tiene una forma de vida, un salario, que no la hace depender de otras personas, particularmente, ¿cierto?, de una pareja que tal vez no le está dando la mejor vida, es una mujer libre, es una mujer que empieza a aportarle a la familia y a la sociedad. Y es también la posibilidad del ingreso propio un motor para derrotar la pobreza. Yo aquí escuchaba ayer al encargado, al coordinador del BID en Colombia, Diego, que expuso ayer, decir que muchas veces vivir a orillas del río es vivir al lado de la pobreza. Pues bien, ciudades como Montería y las ciudades que están representadas en esta conferencia y las ciudades que tienen ríos y oportunidades naturales en todo el mundo son una enorme oportunidad para que las mujeres también, ¿cierto?, contribuyan a la superación de la pobreza. En mi país, Chile, que es uno de los casos ejemplares de superación de la pobreza, en 20 años pasamos de 5 millones de personas, ¿cierto?, 6 millones de personas que vivían en condiciones de pobreza a un número infinitamente menor, a menos de 1 millón de personas. A mí me gustaría que nadie viviera en la pobreza, pero es un caso muy, muy significativo. Bueno, pues en Chile, 7 de cada 10 familias que superaron en los años 90 la pobreza, lo hicieron gracias al segundo ingreso, que era el ingreso de la mujer. Así importante la oportunidad que tenemos, ¿cierto?, a través del turismo como una industria. La segunda clave, la industria del turismo y los ríos necesitan a las mujeres. Aquí tenemos los datos de la empleabilidad, ¿cierto?, de 100 trabajos que genera la industria del turismo, ¿cuántos son para las mujeres? Los datos son de distintos años, porque un tema que me ha parecido bien increíble es que es muy difícil igualar el levantamiento de datos respecto de esto. En Colombia la lleva definitivamente en el año 2024, 64% de los empleos en la industria del turismo fueron para mujeres. Y en América Latina y el Caribe en general, el 52%, es bastante paritario, el 52% de los empleos que genera la industria del turismo son para mujeres, pero todos los indicadores y las proyecciones dicen que podría ser el 60%. Entonces ese delta de saltar del 52 al 60% es un delta, es un desafío muy bonito que creo que quienes dirigen, ¿cierto?, los destinos de las localidades y también los destinos de las naciones pueden acelerar para generar, multiplicar oportunidades para las mujeres, pero también oportunidades para la industria del turismo. Esto es win-win, gana la industria y ganan las mujeres y ganan las familias, ¿cierto?, que muchas veces viven del ingreso de las mujeres. La tercera clave, desatar nudos medio ambiente y negocio. Nosotros hemos visto acá, en esta conferencia, cómo han ido transitando montones de proyectos espectaculares
de conectividad, de transporte, todos los proyectos que tienen que ver con el saneamiento de agua. Nos ha parecido increíble y con mi compañero de país, Germán Becker, que va a exponer en la tarde, conversábamos y decíamos qué maravilla lo rápido que salen los proyectos de infraestructura y de inversión en este país y particularmente en esta zona. Yo escuchaba ayer al alcalde, después al alcalde de Cartagena de India y me llamó mucho la atención. Ojalá que Colombia no pierda ese eje central que es la prosperidad, que nunca puede ser contrario al cuidado del medio ambiente. Tenemos nuestros países que encontrar ese equilibrio entre cuidar y amar la naturaleza, pero también tener claro que sin prosperidad, ¿cierto?, no vamos a tener ni siquiera la libertad y las ganas y la energía para disfrutar de esa maravilla que nos ha regalado el Señor en este lugar del mundo. Esta es una nota que apareció publicada en el Mercurio de Chile, en el Mercurio de Santiago de ayer, y dice que el retraso de proyectos de permisología, o sea, los permisos que se piden para la inversión están impactando en la creación de 46.000 empleos. Nosotros estamos con algún problema de empleo en Chile y por tanto esto es significativo. El área otros, en donde yo intuyo que vienen inversiones vinculadas al turismo, las otras son energía, minería, en fin, otros, representa, ¿cierto?, 9.000 empleos que están frenándose en Chile, ¿cierto?, por caminos excesivamente largos de permisos para la inversión. Y si efectivamente en Chile el 50% de los empleos en la industria de la economía son para las mujeres, quiere decir, ¿cierto?, que hay 5.000 empleos que están frenados para 5.000 mujeres que probablemente son jefas de 5.000 hogares y por tanto significa un cambio muy importante. No tranquemos la pelota, desatemos nudos. Lo que hemos visto en estos días en esta ciudad y en esta conferencia me ha gustado mucho porque veo mucha vocación de libertad y de prosperidad. Y sin eso nadie sale adelante. Y podemos tener, ¿cierto?, los ríos intocados, las montañas intocadas y todo muy resguardado, pero estar sumidos también, ¿cierto?, en la angustia, en la desigualdad y en la falta de oportunidades para millones de personas. Desatemos nudos, medio ambiente y negocios. La cuarta clave, gestionar las oportunidades, y aquí le pido a los intendentes, por favor, estoy segura que lo hacen, no tengo ninguna duda que en La Calera y en Montería se hace, de hecho conocí a alguien que gestiona, es cierto, el área de emprendimiento, pero las oportunidades no salen de los árboles, no caen del techo, muchas veces hay que gestionarlas, especialmente para las mujeres, porque históricamente hemos enfrentado esas barreras, por lo tanto hay que bajar las barreras y ahí está el rol de los tomadores de decisiones. La primera gestión, el primer escalón de gestión es la capacitación. El 60% de las matrículas de estudios superiores en turismo son para mujeres en América Latina, pero el turismo es un área que necesita permanente capacitación, ir aprendiendo, ir conociendo, a ver qué guías turistas, a lo mejor, qué guías de turismo a lo mejor en Montería están hablando algo de chino para recibir, ¿cierto?, a los turistas que vienen de ese país enorme que les gusta mucho viajar. Y además, las ciudades con ríos tienen particularidades que necesitan capacitación constante. Una ciudad como Montería tiene, ¿cierto?, un hábitat natural, un conocimiento, es fuente de flora y de fauna de nivel mundial. Necesita una formación constante y permanente. Ese es el primer escalón. Entonces, invitemos a las mujeres cuando están buscando trabajo. A lo mejor hace mucho tiempo no trabajan y las podemos entusiasmar, ¿cierto?, y sumar a los enormes proyectos y a las oportunidades que la industria del turismo les está generando en su ciudad. El segundo, los proyectos de desarrollo son opciones para las mujeres. Yo escuchaba ayer, por ejemplo, al alcalde de Cartagena de India que estaba construyendo, mostraba los proyectos de conectividad y mostraba ciertos proyectos de conectividad náutica, y yo le quiero preguntar al alcalde y a ustedes, ¿cuántas mujeres estamos formando a lo mejor como pilotos fluviales, ¿cierto?, para que efectivamente también participen de esa industria que se va a generar a orillas del río? ¿Cuántas mujeres están trabajando en el transporte? Cada oportunidad significa también la multiplicación de oportunidades para esa mitad
de la población que muchas veces le cuesta insertarse económicamente y que va a ser un aporte también a cada una de las ciudades, de las localidades. Otro escalón de gestión de oportunidades es, cierto, la participación muy importante de las mujeres en el comercio, la cultura, tradiciones y en el turismo de bienestar. Donde hay comercio, les quiero decir que hay mujeres. Y donde hay cultura y tradiciones, también hay mujeres. Y el turismo del bienestar es una subindustria del turismo muy importante. Yo me imaginaba en Monterío un circuito de yoga, por ejemplo, o un circuito, cierto, de vida natural, venir a desintoxicarse o a ponernos más bonitas durante 2 semanas en un lindo lugar a orillas del río. Aquí hay muchas oportunidades y todas están vinculadas tanto a consumidoras mujeres como a trabajadoras y empresarias mujeres. La cultura y las tradiciones donde las mujeres tienen un papel muy importante. Si las incorporamos con programas especiales y les damos la oportunidad de mostrar lo que ellas representan, ¿cierto? Van a ser un win-win, van a multiplicar, van a extender las posibilidades del turismo local y también ellas van a ganar. Yo quedo hasta aquí con mis 4 claves. Quiero dar las gracias a River City, al alcalde de Montería, a mi amiga Edna González por haberme invitado a estar aquí. Han sido 2 días muy importantes de conocer mundos que yo desconocía y además venir a Colombia siempre es una gran oportunidad para disfrutar de lo que a mí me parece que es como un paraíso en América Latina, con gente buena y sobre todo con vocación de paz, que les deseo siempre, y de prosperidad. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Siempre serás bienvenida a Colombia. Y nos dice Isabel que los ríos, además de cargar en su cauce agua, debe cargar también oportunidades de empoderamiento económico para las mujeres, que se traduce en superación de pobreza y se traduce en cohesión social. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar desde otra perspectiva a Fernando Rambaldi, que es el alcalde de La Calera, y es importante, ¿por qué? Porque él es historiador, nuestro enfoque, historiador, y trabaja el tema de patrimonio cultural e identidad local, y quisiéramos que desde esa perspectiva, ese conocimiento y de esa sabiduría que tiene, nos trabajara el tema de los ríos dentro del desarrollo económico y el turismo, cómo juega el tema de la memoria, la historia cultural, el patrimonio. Bueno, Fernando, bienvenido. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Por ahí, estar al lado, vivir en una ciudad que tiene un río o está cercano a fuentes de aguas, se puede transformar en un verdadero desafío, o lo que es una bendición puede terminar siendo un dolor de cabeza. Por ahí a muchos nos pasa, a nosotros en la ciudad de La Calera lamentablemente nos está pasando también, porque hace casi 40 años que la ciudad le ha dado la espalda al río. Entonces empiezan a ocurrir situaciones que tienen que ver con el hábitat, que tienen que ver con el ambiente, que terminan perjudicando a una ciudad tan bendecida como la nuestra. Ahí radica justamente el desafío, y por eso cuando me invitaron a este foro me sentí halagado y contento también, porque me llevo experiencias, me llevo contactos, me llevo ideas, me llevo casos de éxito, como el de la ciudad en la que estamos hoy, Hugo, que vamos a empezar a aplicar seguramente en nuestra ciudad. Déjenme presentarles un poquito mi querida Calera. Nosotros estamos en la provincia de Córdoba, una ciudad de 4 millones de habitantes, en la zona norte, a 15 kilómetros de Córdoba capital, que tiene 2 millones de habitantes. Somos una ciudad que está pegada a Córdoba capital, prácticamente un barrio más, pero con su propia historia, su propia idiosincrasia. Hemos tenido un crecimiento urbano fuerte, somos una de las ciudades que más ha crecido en la Argentina en los últimos 40 años. Ahí no sé si me pueden poner el videíto.
Bueno, ¿qué más ha crecido? Ahí un poco la idea era mostrarles la marcha urbana, cómo ha ido creciendo nuestra ciudad en los últimos 40 años, para, de alguna manera, entender también cuáles son los desafíos que vienen a futuro, porque recibir a nueva población requiere todo un trabajo de planificación y una estrategia para que, como dije al principio, lo que es una bendición no se transforme en algo negativo. Somos una ciudad que está bendecida con un río que, a partir del dique San Roque, que provee el agua potable a gran parte de nuestras ciudades, a Córdoba capital y a todas las ciudades de Sierras Chicas, pasa y surca por el corazón de nuestra ciudad, y el río Suquía luego también pasa por el centro de Córdoba capital. Es el río más importante de nuestra provincia. Y además también tenemos hermosas lagunas, ya algo le voy a mostrar si tengo tiempo. Cuando empezamos hace unos 20 meses en la gestión, entendíamos que de una u otra manera teníamos que revertir esta situación. Planteamos 4 ejes de gestión, pero vimos que el proyecto que les voy a contar ahora no podía encuadrarse de ninguna manera o encerrarse en alguno de estos ejes. Viví la Calera es un proyecto transversal a estos 4 ejes que recién les he mostrado. Es el desafío que tiene la ciudad de empezar a crecer de la mano del río, como corazón, como eje vertebral de nuestra ciudad. Es el desafío de aprovechar todo lo hermoso que tiene nuestra ciudad para ser una ciudad turística, como recién comentaban, y que tiene que ver con nuestro panel. Genera oportunidades, genera trabajo, genera inversiones y genera progreso. Y como lo bello entra por los sentidos, yo también les voy a mostrar un videíto corto. Les quiero presentar a mi ciudad con algunas imágenes. Si me dan play. Este tiempo me lo cobro después, ¿eh? Hay una ciudad que late entre sierras, que respira historia, cultura y naturaleza. Cada día la Calera se reinventa con su gente, sus sabores, su arte y sus paisajes. Hay ciudades que se visitan y otras que se viven. La Calera es una de ellas, donde cada rincón invita a descubrir su entorno. Viví con nosotros caminatas por las sierras, almuerzos con vistas a las montañas y disfruta de los festivales llenos de vida y tradición. Viví la Calera es una invitación a sumergirse en la esencia de nuestra ciudad, su entorno imponente, su historia viva, su cultura vibrante y su cálida gente. Este proyecto busca mostrar lo mejor de nuestra ciudad, construyéndolo entre todos, municipio, vecinos, empresarios, visitantes. Es una invitación a valorarla, cuidarla y disfrutarla. Queremos que te conectes, que te involucres y que ames la Calera. Viví la Calera como nunca antes. ¿Qué es Viví la Calera? Un concepto, es un proyecto, es un anhelo, es una idea que atraviesa y va a atravesar nuestra gestión en los próximos 15, 20, 30 años. Es la ciudad que queremos en definitiva. Viví la Calera busca posicionar, explotar y sobre todo potenciar las bellezas naturales que tenemos en nuestra ciudad, la historia, la cultura, nuestros circuitos gastronómicos. Eso de alguna manera es lo que nosotros buscamos con este proyecto, con este concepto de Viví la Calera. ¿Por qué hablo de marco regulatorio? Porque estamos trabajando con nuestros equipos para brindar oportunidades. Recién se comentaba un poco esto, a nuestras mujeres, a nuestras jefas de hogar, a nuestros varones, en definitiva a nuestras familias. Estamos creando y generando convenios público-privados, que es un modelo que realmente defiendo y que creo que es por donde va la gestión, con mesas de trabajo ad hoc para atraer inversionistas a nuestra ciudad. Hemos trabajado también en certificación de normas internacionales, como la ISO 9001, que tiene que ver con gestión, y principalmente la ISO 37001. Somos la primera ciudad
de nuestra provincia y la segunda de la Argentina, que certifican normas de transparencia y antisoborno, que es de alguna manera no solo eje, sino también para nosotros es bandera de gestión. Estamos trabajando en el plan de ordenamiento territorial. No podemos aspirar a cambiar y a hacer crecer nuestra ciudad si no tenemos un POT ordenado. Y aunque lo crean, una ciudad chica, si las comparamos con otras que han conversado o han estado con nosotros, de 50.000 habitantes como es La Calera, no tiene todavía un plan de ordenamiento territorial. Es el ABC, es el primer paso, y en eso también estamos trabajando. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Incorporar el río, incorporar la naturaleza, lo que Dios nos ha regalado, a lo que va a ser el crecimiento en los próximos años de nuestra ciudad. Convertir a La Calera en una ciudad integrada, sustentable, amigable, trabajar las riberas de nuestro río, que en muchos casos, justamente por falta de planificación, se ha visto en situaciones de hábitat complejas. Recién escuchaba al representante de la ONU hablar de viviendas asequibles, de viviendas que respeten los derechos de nuestros vecinos. Lamentablemente en nuestra ciudad, en algunas zonas de la ribera, todavía no hemos conseguido esto. El desafío justamente está en evitar que todo eso frene el desarrollo de nuestra ciudad y lo que nosotros queremos en este proyecto de planificación para los próximos 20 años de nuestra ciudad. Tenemos proyectos, no los voy a aburrir porque además el tiempo apremia, pero tenemos proyectos ya de alguna manera no solamente soñados, sino trabajados con los técnicos, porque necesitamos eso que muchos de los que han pasado, estuvo Ramiro, estuvo Fernando, estuvo Andrés, organismos internacionales a quienes invito personalmente a visitar nuestra ciudad y a trabajar de manera conjunta. Para convertir una ciudad hacen falta dos cosas. Infraestructura, por un lado, al menos en este proyecto de Vivir La Calera, y para llevar adelante infraestructura hace falta financiación. Hace falta financiación. No se olviden aquellos organismos internacionales que hemos podido conversar, que las ciudades chicas al principio tienen problemas chicos, pero a la larga, si no se trabajan y si no se planifican, se transforman en problemas grandes. Y eso lo tenemos que evitar. ¿Cuándo? Ahora. Es el momento de invertir, es el momento de trabajar por el ambiente, por un crecimiento equilibrado, por el bien de cada uno de nuestros vecinos. Y lo otro que hace falta, que yo creo que es más complicado que el dinero, porque se consigue en definitiva, es la cuestión cultural. Entender que el hombre es el centro justamente de ese crecimiento. Entender que hay en el fondo una lucha cultural en donde si no generamos una conciencia ambiental, una conciencia espiritual, una conciencia de que hay derechos que tienen que ser atendidos para un crecimiento equilibrado, se nos puede complicar a futuro. Infraestructura, financiación y cambio cultural. Ese cambio cultural me voy encargando como intendente. El resto sé que lo vamos a poder trabajar con organismos sin lugar a dudas. Bueno, tenía algunos casos de éxitos para mostrarles. Por cuestiones de tiempo, simplemente agradecer al alcalde local, a Hugo, realmente un gran anfitrión. Edna por crear este River City que nos ha podido conectar. Me llevo experiencias muy ricas. Y por último también agradecerle a todos los colombianos. Miren, desde el momento que bajamos al aeropuerto nos han recibido con una sonrisa. Tienen una calidez especial los colombianos. Tienen un hermoso país y sobre todo tienen buena gente. Y eso lo agradezco de corazón. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Fernando, muchas gracias. Mire, yo creo que nos toca la fibra, Fernando, cuando dice que los libros son como un libro abierto para la cultura y que la base
de esto es el ordenamiento territorial, el ordenamiento de todo, saber lo que se tiene. En eso coincide con lo que nos planteó ayer Med Cities de Joseph Canal y hoy ONU Habitat. Insistir en la planificación como un instrumento fundamental para el ordenamiento, en donde, dice Fernando, debe estar infraestructura, la financiación, pero sobre todo la cultura y la historia, ¿no? Bueno, ahora vamos para las riberas del río Magdalena, que es la espina dorsal, el alma de Colombia. Y vamos a escuchar a Álvaro José Redondo Castillo, que es el director ejecutivo de la corporación Cor Magdalena, una corporación creada en la misma Constitución Política de Colombia, y que él nos va a hablar desde su enfoque de infraestructura, navegabilidad, sostenibilidad del río Magdalena. La pregunta, el gran reto es cómo equilibrar todo el desarrollo logístico y turístico del Magdalena con la preservación ambiental. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Ricardo, a mis compañeros que se encuentran en el panel. Yo estoy muy agradecido con el señor alcalde de la ciudad de Montería por permitirnos participar en nuestro primer River City, no como muchos que han llegado acá y que han participado, pero yo estoy muy contento y además nos toca, aunque no hace parte de nuestra jurisdicción, la ciudad de Montería ni el río Sinú, creo que es importante poder compartir acá con los panelistas y con todos ustedes, contarles un poquito no solamente de la historia y de la navegación, sino qué es lo que representa la principal arteria fluvial de este país, que es el río Magdalena. Y cuando nos invitaron y nos dijeron, pero venga, queremos que usted hable de desarrollo económico local y de impulso al turismo. Y entonces usted acaba de decir que la Constitución Política creó a Cor Magdalena y empezamos a buscar los objetivos, las funciones, a ver si nosotros podíamos impulsar el turismo. Y evidentemente no aparece en la ley que creó a Cor Magdalena, pero la naturaleza con la que se creó la corporación y nuestras actividades diarias definitivamente lo que provocan y lo que permiten es que ese desarrollo económico local se dé en las regiones y sobre todo se pueda propiciar la oportunidad de un desarrollo turístico en estas regiones. Y pensando y decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer desde Cor Magdalena para esto? Y entendemos, tú lo acabas de decir Ricardo, que vinculantemente tenemos que tener un río sano, un río sostenible y también tenemos que tener un río navegable para que se puedan dar estas condiciones de desarrollo económico local y de desarrollo del turismo en estas partes de nuestro país. Y hay que conocer un poquito el río y algunas cifras. Ahorita decíamos que es el río más largo de nuestro país. Este río tiene 1.540 kilómetros, atraviesa 13 departamentos, atraviesa 130 municipios, llega a 9 millones de colombianos. 9 millones de colombianos viven a la orilla del río Magdalena. Y algunas cifras económicas que también ayudan a ver la importancia del río en nuestro país es que se calcula que en el 2024 la carga transportada en el río Magdalena tuvo un valor aproximadamente de 6.5 billones de dólares. Eso para el Producto Interno Bruto de nuestro país es sumamente importante y con respecto a la carga total que se genera. Miren, el río Magdalena nace aquí, yo no sé esta foto porque siempre me quitan al departamento del Huila, pero el río Magdalena nace ahí en el departamento del Huila entre el municipio de San Agustín Huila y el municipio de San Sebastián en el departamento del Cauca. Ahí hay algo, ojalá todos los colombianos podamos tener esa oportunidad de conocer dónde nace el río Magdalena. Y el río Magdalena nace allá a 3.540 metros sobre el nivel del mar, en una laguna que le llaman el Buey o la laguna del Magdalena en el macizo colombiano. Y empieza su recorrido y llega a las principales ciudades
o algunas de las principales ciudades de este país. Ayer escuchábamos al alcalde Dumé que decía, recuerden que el río Magdalena también desemboca en la ciudad de Cartagena. Pero la historia nos ha dicho que termina allá en bocas de ceniza en la ciudad de Barranquilla, pero evidentemente en un municipio de Bolívar que se llama Calamar, inicia el canal del dique y termina en aguas cerca al Caribe y en algunos cuerpos de agua. Pero miren que el azul es el río Magdalena, lo rojo es lo que se está construyendo para recuperar la vía férrea de este país, y lo amarillo son algunas vías terrestres, y lo que parece en círculo son las principales ciudades. Evidentemente el río Magdalena se convierte en la arteria y en el eje transformador y fundamental para el desarrollo económico de todas estas regiones. Pero todo no puede ser color de rosa como decimos en Colombia. Y dijimos que tenemos que conservar y preservar el río Magdalena. Y estos espacios no los podemos desaprovechar, porque las nuevas generaciones de este país deben entender que si no conservamos y preservamos nuestro río Magdalena, no vamos a poder estar aquí sonrientes contándole lo que significa el río para los colombianos. Este río transporta 150 millones de toneladas de sedimento en el año, y todas terminan allá en bocas de ceniza en la ciudad de Barranquilla. Ahorita escuchábamos a Carlos hablar de la importancia de la conservación, y miren estas cifras que son lamentables. El 70% de las orillas de nuestro río están deforestadas, y el 78% de las orillas del río Magdalena se encuentran o erosionadas o en proceso de erosión. Y ya sabemos todo lo que ocurre cuando estas cifras empiezan a crecer, y es que encontramos los fenómenos naturales de las diferentes, o los problemas naturales que se presentan en muchos de estos municipios con respecto a las inundaciones. Hay una cifra que no quise poner aquí y pensaba no decirla, pero queremos hacer ese llamado de atención. Este río le entrega la mayoría de agua dulce y agua potable a este país, y resulta que estamos arrojando más del 40% de las aguas servidas al río Magdalena. Entonces, es un llamado para decir que es un gran potencial, pero tenemos que realmente concientizarnos y cuidar a nuestro río Magdalena. Pero regresemos al desarrollo económico local y regresemos al impulso del turismo en Colombia, y evidentemente el río Magdalena, y decíamos que tenemos que tener un río sostenible y un río navegable. Para eso que hemos hecho desde el gobierno, desde Cormagdalena, hemos hecho las inversiones históricas más importantes en los últimos 3 años, por lo menos desde la corporación. Y son pocas para lo que realmente necesita el río, pero hoy estamos invirtiendo un poco más de 24 millones de dólares para recuperar cuerpos cenagosos que están a la orilla del río Magdalena, caños, canales, cuerpos de agua, humedales. Estamos haciendo repoblamientos ictiológicos con especies nativas de la región, ejemplo, el bocachico, y estamos logrando o impulsando la limpieza de los canales para poder que en el invierno descarguen todas las aguas que lleva en el río Magdalena. Pero también necesitamos un río navegable. Voy a pasar muy rápido, pero evidentemente en los últimos 3 años tenemos un río no controlado, pero sí un río navegable. Hoy tenemos profundidades, por ejemplo, en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, sostenibles de más de 10 metros de profundidad, que permiten evidentemente el incremento del movimiento de la carga. Les iba a contar muy rápidamente el proyecto de Río Magdalena, pero no va a dar tiempo, pero estamos trabajando fuertemente en fortalecer las capacidades del Estado a través de la adquisición de equipo. Las obras de encauzamiento que necesita el río Magdalena deberán estar en los diseños estructurados a final de este año. Y miren que esta para mí, Ricardo, es la joya de la corona. Si tenemos un río sostenible, si tenemos un río navegable, yo creo que cualquier extranjero, cualquier colombiano se va a dar la pela, como hoy se la están dando, para conocer estas bellezas en nuestro país. Dijimos que el río empezaba allá en San Agustín, y en San Agustín está el estrecho del río Magdalena.
increíblemente, no sé quién lo conoce, pero encontramos longitudes o anchos de ríos que superan el kilómetro. En el San Agustín podemos cruzar del margen izquierdo al margen derecho del río Magdalena con un salto. Todo colombiano y creo que todo extranjero quiere conocer ese espacio. Ahí saltamos muy rápidamente a Honda, Tolima, es un hermoso municipio, pasamos a Monpós, Barranca Bermeja y terminamos en Cartagena de Indias y en la ciudad de Barranquilla. O sea, empezamos bailando San Pedro y San Juan y terminamos bailando champeta y disfrazándonos de marimonda en la ciudad de Cartagena. Ese es el río Magdalena, el río de la patria, el río que une a todos los colombianos y que no me cabe la menor duda, que es el principal impulsor del desarrollo económico de las regiones y del desarrollo del turismo en nuestro país. También lo sabemos, Carlos no me deja mentir, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Estas son algunas de las riquezas culturales por las que tienen que pasar a la orilla del río Magdalena: Festival de Jazz de Monpós, Carnaval de Barranquilla, Fiesta de la Independencia, Fiesta de Negros en el municipio de Santa Lucía, el Festival Internacional de la Cumbia, se hace ahí en el Banco Magdalena y se hace a la orilla del río Magdalena. No sé si han escuchado todo esto que nos ha llevado que el río Magdalena, después de 62 años, tenga nuevamente un crucero recorriendo el río Magdalena. Hace 6 meses empezó el crucero Ama Magdalena, de una empresa internacional. Tiene vendido hasta el año 2027 y esperamos que el próximo trimestre del año 2026 lleguen 4 nuevos cruceros que seguirán navegando por nuestro río Magdalena. Cultura y arte que inspira. Nuestro Nobel se ha inspirado muchas veces para escribir. Hay muchas leyendas, muchas canciones y ahora el mundo nos mira así. Estas son las noticias que hoy recibe los municipios y que leemos del río Magdalena. El New York Times dijo que el río Magdalena era el 5º destino más importante del mundo. O sea que los colombianos nos podemos levantar a tomar un café a la orilla del río Magdalena y hoy tenemos africanos, europeos, americanos pagando miles y miles de dólares para poder disfrutar lo que nosotros podemos hacer con cotidianidad. Termino, que ya me están haciendo señas, simplemente con nuestra cultura, con nuestro folclore, para definitivamente decirle al mundo y decirle a Colombia que el río Magdalena y que todos los ríos de nuestro país pueden ser, si hay la voluntad, si hay el ordenamiento alrededor del agua, si hay recursos realmente decididos para hacer, pueden convertirse, y de frente a cada uno de los ríos pueden definitivamente convertirse en el desarrollo de sus regiones. Muchas gracias a todos. Gracias. Álvaro José, muchas gracias. Sí. Realmente el río Magdalena, como lo dice Álvaro José, es el corazón de Colombia. Fíjese que ya tenemos la posibilidad de que sea navegable en algunas partes y genera, por supuesto, mucho desarrollo económico alrededor del turismo. Pero es un río que está enfermo. Y él dice que la primera tarea que tiene la nación, eso es un pensamiento de nación, es sanear ese río. ¿Y esto por qué? Porque el río es el que integra culturalmente a Colombia y sus regiones. Gracias, Álvaro José. Y ahora vamos a escuchar a Rodolfo Sea Navarro, que es el Contralor Delegado de Comercio y Desarrollo Regional. Quiero destacarlo que Rodolfo ha sido ministro de Agricultura de Colombia, también ha estado en todo el sector financiero, en entidades del Estado como Findeter,
Banco Agrario, la fiduciaria, y es decir, combina el conocimiento técnico sobre agricultura, desarrollo rural con las finanzas. Y este enfoque de gobernanza institucional, financiera y de control fiscal, porque ahora ejerce el papel de contralor, es desde donde nos va a contribuir para saber cuál es el papel que juegan todos estos mecanismos de financiación y de control a los recursos para el impulso del desarrollo económico y el turismo, doctor Seda. Y además quiero decirle que es una gran persona y es un bacán, como decimos nosotros. Gracias, Ricardo. Bueno, agradeciendo al alcalde Hugo Kerguelen, a Edna de River City por permitirme estar en este importante evento aquí en Montería, mi tierra, poder visitar mi departamento para que hablemos de temas de desarrollo de ciudad y de turismo. Montería es un buen ejemplo de cómo el desarrollo se puede hacer mirando de cara al río. En los últimos 23 años, los diferentes alcaldes que han estado en la ciudad de Montería han mantenido una visión de ciudad de cara al río, desde el alcalde Jiménez Espitia, el alcalde León Ojeda, el alcalde Marcos Daniel Pineda, el alcalde Carlos Correa, que aquí nos acompaña, mi colega de gabinete del gobierno anterior, el alcalde Marcos nuevamente, el alcalde Carlos Ordogoitia y el alcalde Hugo. Independientemente de las diferencias que tengan, siempre han mantenido esa visión de ciudad de cara al río. Vamos a hablar un poco de entorno global, cuáles son los principales tipos de turismo de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo. Y si ustedes ven ese listado, que por cuestiones de tiempo, porque ya es mediodía y aquí en Montería estamos acostumbrados a almorzar a las 2:30 y nos hace falta un panel, vemos que todos esos tipos de turismo que ahí se encuentran listados, turismo de playa, cultural, negocios, aventura, gastronómico, deportivo, salud y el turismo sostenible, se puede hacer alrededor de los cuerpos de agua y alrededor, por supuesto, de nuestros ríos. En el tema económico, podemos ver que el sector turismo es uno de los sectores que más sufrió en la pandemia por el aislamiento obligatorio que se dio en el mundo. Sin embargo, hoy podemos ver cómo es el 10% del Producto Interno Bruto del mundo o del GDP y cómo ya estamos en niveles de prepandemia también en empleo, 357 millones de empleos directos en el mundo, la participación del 10% y 10.9 billones de dólares en generación económica. Aquí tenemos ejemplos de la importancia en algunas ciudades del mundo o en algunos países, no están todos, por ejemplo, faltaría Inglaterra, algunos países de Asia, pero podemos ver la cantidad de personas que se mueven, 100 millones de personas en Francia, 94 millones en España, 72 millones en Estados Unidos, 45 millones en México. Todavía nosotros estamos lejos de esa cantidad de visitantes internacionales. Más adelante vamos a ver que estamos alrededor de 6.5 millones, aunque algunas cifras hablan de 4.5 millones. En Colombia, igual que pasó en el mundo, en el año 2020 su participación en el valor agregado nacional bajó, cayó drásticamente y hoy ya estamos cercanos, en el año 2023 2.23% de participación, 2.16% en el año 2024, muy lejos de los países que hablamos anteriormente, que están todos alrededor del 10% de participación en el Producto Interno Bruto y algunos con cifras de 2 dígitos. Hay algunas regiones de Colombia que han tenido un crecimiento importante en temas de turismo.
la parte de la Amazonía, La Guajira, Santander, Chocó, ciudades como Santa Marta y Cartagena. Sin embargo, nuestra isla paradisiaca, como es San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ha tenido una disminución por problemas que se han tenido de conexión aérea y también por temas de dificultades para llegar hasta la isla. Ahora pasemos a ejemplos en el mundo de proyectos de turismo y de renovación urbana que se han hecho alrededor de los ríos. Aquí tenemos un ejemplo en Corea, el río Cheon. Inicialmente se convirtió en una cloaca, era un sitio donde se llegaban las aguas residuales, las basuras. La administración tomó la decisión en ese momento de convertirlo en una autopista. Esa autopista que ustedes ven ahí, la hicieron sobre ese río y luego tomaron la decisión, ya que esa autopista en realidad no generó, sí ayudaba en la conectividad, pero no generaba valor. Y decidieron convertirlo nuevamente en un espacio de agua que generara valor, que fuera amigable para el ambiente, que pudiera desarrollarse el turismo, y ahí podemos ver la evolución que tiene ese río. Sé que el alcalde Carlos Correa seguramente estuvo allá en Corea viendo ese río y cómo ha sido el impulso del turismo. En sus primeros 3 años, 70 millones de personas visitaron ese espacio de renovación urbana de ese cuerpo de agua. Aquí tenemos un ejemplo, el del río Sena, donde podemos ver cómo se movilizan a través del río Sena 10 millones de pasajeros, de los cuales 7.7 millones son en los barcos de turismo, cómo se generan 4.200 empleos directos, lo cual muestra de la importancia de los ríos como elementos de transporte y también como elementos de turismo. En Colombia, el malecón de Barranquilla, que hoy está complementado con la Ciénaga Mallorquín. El malecón hoy tiene 5.5 kilómetros y tiene espacios verdes, cultura, deporte, gastronomía, temas de recreación familiar, que es un poco los tipos de turismo que vimos al inicio de esta presentación. Igual, desde el 2017 hasta la fecha, cifras estimadas, porque una de las falencias que tenemos es tener buenos sistemas de información, habla de 70 millones de visitantes y se ha desarrollado un ecosistema de emprendedores. Tenemos más de 77 empresas en ese malecón del río Magdalena y de los cuales el 45% nacieron ahí. Medellín también es un muy buen ejemplo de la recuperación del río y cómo ese río que en un momento estaba completamente muerto, hoy tiene recuperado casi que el 93%, lo cual es un impacto ambiental positivo, pero que también permite que se tengan senderos, que se tengan actividades al aire libre y en vez de convertirlo en una autopista, que sea un cuerpo de agua viva que permita el esparcimiento de las personas. Y llegamos a Montería, quizás una de las primeras ciudades en Colombia, si no la primera, que le dio la cara al río, que vio que el desarrollo se podía lograr a través del río. Y ahí hemos tenido 3 o 4 fases de construcción, la ronda del centro, que fue la primera, la ronda norte, que es la de aquí del barrio donde estamos, la del sur y la de la margen izquierda del río Sinú, ronda occidente. Se han invertido aproximadamente entre 14 y 15 millones de dólares en la construcción y ha permitido que Montería tenga una plataforma para desarrollar turismo. Nos hace falta mucho. Cuando estábamos en Findeter, doctor Jorge Mansur, la primera persona que me dio trabajo cuando salí de la universidad, se hicieron 2 estudios muy importantes que han sido guía para los mandatarios de Montería. Uno, que fue el Diamante Caribe y Santanderes, y el otro, el Plan
de acción para Montería que se construyó con el Banco Interamericano de Desarrollo dentro del Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas, que va hasta el 2032. Luego todavía tenemos muchas cosas que hacer. En esos estudios surgieron ideas como Businú, que hoy todavía nos hace falta implementarla. Incluso ahora en mi rol de Contralor me toca auditar algunos recursos que se han utilizado de Fontur para construir lo que son las estaciones de lo que es Businú. También se habla en esos estudios de un corredor ecológico que va hasta Cereté, que pasa entre el río Sinú y el Caño Bugre. También hace falta que nuestra ronda se amplíe y que se convierta en ese corredor ecológico que va hasta Cereté. ¿Cómo se pueden desarrollar rutas turísticas? Por ejemplo, para llegar a Santa Cruz de Lorica, donde podemos ver una combinación de la arquitectura republicana con la arquitectura árabe. Entonces, el potencial que tenemos en el río Sinú para el desarrollo turístico es todo. Apenas estamos en los inicios de lo que se ha hecho, de lo que se ha trabajado y cómo ahí se puede combinar la cultura, la gastronomía. Aquí, Isabel, me imagino que has probado nuestros platos de aquí de nuestra tierra sinuana, la cultura, el baile, y cómo todo esto se puede entrelazar alrededor del río. Pero para eso necesitamos conciencia ambiental y educación. Hablaban aquí que el desarrollo se tiene que hacer con conciencia ambiental y educación y, por ejemplo, tenemos que trabajar mucho en bilingüismo. Quiero pasar, creo que aquí todos sabemos las oportunidades que tiene este país, que es uno de los países más biodiversos del mundo. Voy a pasar rápidamente por cuestiones de tiempo y centrarme en las dificultades. Tenemos una infraestructura en el país insuficiente, alta informalidad, falta de capacitación de nuestros gestores turísticos, y esta es una industria que tiene, Isabel, muchas mujeres trabajando, y es quizás una de las industrias que tiene más potencial para que la mujer pueda estar. Tenemos problemas de conectividad y tenemos un problema que hay que solucionar, porque si no nadie va a ir a los sitios o al gran potencial turístico que tenemos, que es la seguridad. En el tema fiscal no los voy a aburrir, tenía una diapositiva para darles de control concomitante y preventivo y de control posterior, pero no vamos aquí a aburrir a los alcaldes con ese tema, pero sí les quiero mostrar esta diapositiva. No sé si ustedes conocen esa diapositiva, ¿qué es? Eso es Cañocristales, un paraíso al que quizás yo fui hasta hace muy poco, que vale la pena ir. La única forma de llegar es en avión. Por tierra se puede demorar unos 26, 27 horas yendo desde Villavicencio hasta La Macarena y encontrar esta belleza que ustedes están viendo en esta foto. Sin embargo, en nuestro ejercicio de control fiscal nos tocó evaluar un proyecto de senderos en Cañocristales, donde por falta de planificación, por conceptualizar mal los diseños tipos, porque se usaron unos diseños tipos para el Pacífico, que es muy diferente a la Orinoquía, tuvimos estos senderos que ustedes ven ahí, se perdió la plata y hoy no está funcionando. Otra falta de planeación, Álvaro José, hay un proyecto de Fontur Cotemar sobre muelles en 81 municipios de Colombia, 26 departamentos donde están en ríos, lagunas. También falta de planificación. Los que están acá, que han estado en la administración pública, saben que sin permisos no se pueden construir las cosas. Entonces se contrataron los muelles, no están los permisos ambientales, hace falta las vías de acceso que quedaron en responsabilidad de las alcaldías y muchas no tienen los recursos. Luego hoy esos recursos también están embolatados. Invitadísimos todos a hacer turismo en Montería, en Córdoba, a recorrer el río Sinú desde su nacimiento en el nudo del Paramillo hasta su desembocadura, allá cerca de la bahía de Cispatá. Muchas gracias a todos.
Doctor Sea, gracias por su intervención y sobre todo por honrar a la región central de Colombia, mostrando la hermosura de cañocristales que queda en el departamento del Meta y que nosotros, así como invitamos a que vivan Montería y Córdoba, se den una pasadita por esa hermosura que nos acaba de mostrar el doctor Sea. Él destaca fundamentalmente la importancia de la participación del turismo en la economía mundial y cómo en Colombia viene impactando, si bien en menor medida, va creciendo en su mayoría. Lo importante de las innovaciones de infraestructura, de la planificación, que es un elemento fundamental para ordenar financieramente y por supuesto la infraestructura, que eso puede ayudar a superar las dificultades como son en infraestructura, en la baja calidad, en la débil conectividad y la inseguridad, entre otros aspectos, que eso se puede enrumbar a partir de tener ejercicios de planificación. Gracias, doctor Rodolfo. Y para concluir, vieron que fue un ejercicio maravilloso, capacidad de síntesis que tuvieron nuestros expositores y sobre todo de diferentes miradas, que es lo más importante. Aquí tuvimos, por ejemplo, la mirada de Isabel desde la equidad, desde la mujer, que es un gran reto que tenemos y cómo la posibilidad de crecer depende muchísimo de la inclusión de las mujeres en el desarrollo económico y especialmente en el turismo. De Rambaldi, Fernando, en el tema de la importancia de la planificación y de la cultura en el desarrollo de un ente territorial, de un municipio, una intendencia. Del doctor Redondo en la infraestructura y la sostenibilidad del Magdalena, sanear el río Magdalena como una necesidad de nación, y el doctor Sea, como ya lo había señalado, todo el tema que tiene que ver con la potencialidad que hay para el desarrollo en el turismo y las experiencias exitosas tanto internacionales como nacionales. Con esto damos cierre agradeciéndole profundamente a River City, a Enna, a quien yo pido por favor un aplauso por tener la iniciativa de volver a River City. Muchas gracias y los dejo con un video de la región central de 2 segunditos.